Muy Buenos días, América Latina. Buenas tardes, Europa, y buenas noches al que entre cuando le dé la gana, porque aquí usted entra cuando usted quiera. Y ahora que estamos en YouTube, se le va a hacer más fácil encontrar los videos. IDP Región Central, IDP Sudamérica. Ponga el acento en la E para que nos encuentre bien rapidito. Son las páginas ministeriales de YouTube de la Iglesia de Dios de la Profecía en Latinoamérica, al mismo tiempo donde nos está mirando usted por Facebook, IDP Suramérica y IDP Región Central. Usted puede ver este programa a través de las páginas de Facebook y YouTube. Benjamín, ¿qué mañana tenemos hoy con el doctor Justo González? Tenemos una mañana maravillosa para nosotros acá en la costa este, tarde y noche en otras partes del planeta. Para nosotros es de gran bendición poder contar con la presencia del doctor Justo González en nuestro programa. Al principio, cuando decidimos tomar este reto, les prometimos que íbamos a traer personas que nosotros respetamos. El doctor Justo González ha sido mi profesor de historia de la iglesia y su esposa también en el seminario Gordon Conwell cuando nos reuníamos en Santo Domingo. Así que para nosotros es un gran privilegio dejar con ustedes, y tengo aquí conmigo un pequeño librito que a mí me acompaña, que yo lo uso para dos cosas. Lo uso obviamente para alimentar mi cerebro, pero también lo uso para levantar pesas. Es el libro, la historia de la iglesia, para mí la obra más completa que yo he visto, de la autoría del doctor Justo González. Y el doctor Justo González es una persona que no necesita introducción, aunque vamos a ver si Gabriel nos lee una corta. Está en tu correo electrónico. Sí. No deje de compartir, ve buscándolo, no deje de compartir, por favor, porque cuando usted comparte, usted conecta a sus amigos de Facebook con este programa y van a tener la oportunidad de escuchar al doctor y de ver al doctor Justo González, que, como les dije, ya está con nosotros, solo esperando que hagamos la introducción. Es de bendición esa oportunidad que el obispo José García y el doctor Cascante nos han dado de tener al doctor Justo González, que si usted no sabe quién él es, hoy lo va a conocer cuando lo escuche. Así que, Benjamín, ¿estamos listos? El doctor Justo L. González nació y creció en Cuba, donde realizó sus primeros estudios universitarios y de seminario. En 1961 se convirtió en la persona más joven en obtener un doctorado en historia teológica de la Universidad de Yale. Es ministro ordenado de la Palabra y Sacramentos por la Iglesia Metodista. Por 30 años enseñó en varias instituciones teológicas. Ha dado cientos de conferencias en Norteamérica, Sudamérica, Europa y Asia. Justo ha escrito más de 100 libros, aunque es conocido por sus 2 volúmenes, Historia del Pensamiento Cristiano y también Historia del Cristianismo en sus 3 volúmenes, el cual ha sido traducido a 8 idiomas. Además de su pasión por conectar la teología a la vida de la iglesia por medio de sus publicaciones, la actividad que más valora y aprecia es la de ser mentor y animar a hispanos y otros estudiantes de grupos minoritarios. Hoy, como profesor y ministro retirado de la Iglesia Metodista, dedica su tiempo a la investigación, escritura y a promocionar la educación teológica hispana. Es un gran honor para nosotros darle la bienvenida al doctor Justo González.
Bienvenido, doctor González, estamos en el aire. Muchas gracias, bendiciones a todos ustedes, gracia y paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien es el fiel testigo y el soberano de los reyes de la tierra. Amén. Para mí es una bendición estar con ustedes. He tenido la oportunidad de trabajar en varias ocasiones con la Iglesia de Dios de la Profecía. Ya acaba de decir el obispo Benjamín que fue discípulo mío. Espero que haya aprendido algo que le haya servido. Sí, claro. Mire lo que me quedó aquí. Donde, bueno, por lo menos para algo le sirve, para hacer pesos, ¿no? sí, hago pesa, donde usted me dedica como un compañero de esta jornada, acá el libro. Este es uno de mis tesoros que yo guardo aquí, doctor Justo. Bueno, igualmente, yo pasé madrugadas con usted, doctor González, madrugadas largas. Bueno, yo lo que me preocupa es que el hermano Feliz dice que el libro está pesado. Bueno, yo lo uso para dos cosas. Yo hago pesas con él. Doctor González, el tiempo es suyo. Adelante. Muchas gracias. Lo que se me ha pedido que discuta con ustedes es los modos en que la Iglesia en el pasado ha respondido a las plagas y epidemias y algo de lo que eso puede implicar para hoy. Debo empezar diciendo que ese es un tema, la parte histórica, sobre todo la historia de las plagas y todo eso, es un tema que mi esposa ha trabajado más que yo y que por tanto buena parte de lo que diré aquí será en realidad cosecha de su trabajo, más bien que del mío, pero sí trabajamos juntos. Me parece que es importante aclarar que, puesto que se me ha pedido que haga una introducción histórica, voy a decir poco acerca del presente y espero que eso podamos discutirlo en la conversación después, en las discusiones y todo eso. Una cosa que hay que empezar por entender es que hasta fecha relativamente reciente, las epidemias y pestilencias eran una ocurrencia relativamente común. A veces se trataba de un brote limitado en una zona, pero en cualquier local podía súbitamente aparecer una enfermedad que nadie entendía y a eso resultaba en la muerte de un enorme número de personas. Y esa es una dificultad que tenemos, el sentido de que para estudiar esas plagas y pestilencias es difícil porque aquellas personas no tenían los conocimientos científicos de hoy y por tanto lo que sabemos acerca de esas plagas y todo, y desde el punto de vista médico, quiere decir que en realidad es muy poco. Sabemos lo que pasó, sabemos los síntomas, pero los médicos tratan hoy de decir qué fue, pero no podemos hacerlo. Naturalmente, como veremos en un momento, la población toda y los cristianos, cuando había uno de esos brotes, se esforzaba en buscar una explicación. ¿Por qué? ¿Por qué la epidemia? Pero en realidad, nadie en la antigüedad y hasta fechas bastante recientes sabía gran cosa acerca de la transmisión de las enfermedades. Nadie tenía la más mínima idea de la existencia de bacterias y de virus. Y luego lo primero que hay que decir es que en cuanto a entender las causas de la enfermedad en términos científicos, los cristianos no tenían ventaja ninguna sobre el resto de la sociedad. Y me parece que es importante también añadir que lo mismo pasa hoy. Muchas veces creemos que porque somos cristianos tenemos que saber explicarlo todo, pero en realidad sabemos mucho menos acerca de las causas inmediatas de una pandemia de lo que saben los científicos del día de hoy. Ahora, dicho todo eso, sí hay algunos casos en la antigüedad y también en la Edad Media acerca de los cuales sí hay suficientes testimonios para discutir este tema que me han pedido que discuta. Muchos casos que pudieran discutirse, pero puesto que el tiempo es corto, me voy a concentrar en dos. En primer lugar, la plaga que se desató en el Imperio Romano a mediados del siglo III. Y en segundo lugar, lo que se llama la Gran Peste, la peste bubónica, la muerte negra, que barrió a Europa a fines de la Edad Media, poco antes de la Reforma. Vamos a empezar por lo que pasó en el siglo III. Era una época en que la iglesia no era sino una minoría perseguida, repudiada por la sociedad, se le echaba la culpa de todo lo que acontecía.
Y una de nuestras principales fuentes para saber lo que pasó es un señor de nombre Cipriano, hermano nuestro en Jesucristo. Había sido recientemente bautizado y en el año 249 la iglesia de Cartago, eso es una ciudad que era muy grande al norte de África, en Tunisia. Pues la iglesia de Cartago le eligió a Cipriano para que fuera su obispo. Y al año siguiente se desató una gran persecución que fue particularmente fuerte en Cartago y en sus alrededores, y casi inmediatamente también se desató una gran plaga en la región. Y ese fue el inicio de una pandemia que duró más de 10 años y que afectó a todo el Imperio Romano. Buscando explicaciones, como siempre sucede en tales casos, se culpaba a los cristianos por la plaga. Después de todo, no eran los cristianos quienes habían abandonado a los dioses que hicieron grande a Roma. Y en respuesta a esas acusaciones, Cipriano escribió 2 tratados que han llegado a nuestros días, varias cartas, y a través de todo eso sabemos acerca de la plaga y lo que sucedió. La importancia de esos escritos de Cipriano es tal que hasta el día de hoy, cuando los historiadores hablan de aquella plaga, la llaman la plaga de Cipriano. El pobre Cipriano no tuvo la culpa de nada de eso, sino que sencillamente se llama así porque lo que sabemos acerca de aquella enfermedad lo sabemos especialmente a través de él. Varios autores modernos han tratado de explicar, de saber en qué consistía aquella enfermedad. En su mayoría han concluido que era algún virus que pasó a la raza humana de algún animal. Pero cualquier cosa que haya sido, ciertamente esa nueva enfermedad se difundió rápidamente, produciendo numerosas muertes y llevando a enormes consecuencias sociales. Entre la generalidad de la población, mayormente paganos, la plaga fue tal que muchos abandonaban a sus parientes, hasta a sus padres, a sus hijos, los dejaban solos en su casa para que murieran y ellos huían. Eso había sucedido repetidamente en otras epidemias, pero ahora fue tan grande el problema que se cuenta que las calles estaban llenas de cadáveres, de gente moribunda. Y en aquella trágica situación, los cristianos se comportaron de una manera muy diferente. Mientras los paganos huían, hasta de sus propias familias, los cristianos, alentados precisamente por su obispo, por Cipriano, se dedicaron a ayudar a los vecinos, a ocuparse de los enfermos, a enterrar a los muertos, sin importarles si esas personas eran creyentes o si no lo eran. Cipriano también se planteó la pregunta de por qué era que los cristianos sufrían en la plaga al igual que los paganos. ¿No se supone que Dios nos proteja? Su respuesta es que uno no se hace cristiano para evitar el sufrimiento. Jesús es un Señor que sufrió y que nos llama también a sufrir con Él. Y además de eso, dice Cipriano, tanto quienes son cristianos como quienes no lo son, todos somos parte de una gran familia humana y lo que afecta a unos afecta también a los demás. Él dice, buenos y malos, todos habitamos dentro de una misma casa. Todo lo que sucede dentro de ella nos afecta a todos por igual. Y la diferencia está, dice él con razón, la diferencia está en que aunque los cristianos sufran igual que los demás, su fe puede fortalecerse en medio de ese sufrimiento, mientras que los demás no pueden hacer más que lamentar lo malo que les acontece. Y además de eso, su fe también les ayuda a enfrentarse con esperanza indestructible a lo peor que pueda suceder. Y para que vean el tamaño de aquella pandemia, en la próxima década, ahora en la ciudad de Alejandría, al otro extremo de África, en la desembocadura del río Nilo en Egipto, el obispo de aquella ciudad, un señor de nombre Dionisio, escribió acerca de cómo su pueblo había sufrido persecuciones y guerra civil, ¿no? Y ahora se enfrentaba a la pestilencia que había llegado. Un siglo más tarde, un famoso historiador de la iglesia, Eusebio de Cesarea, hablando de lo que había pasado allá en Alejandría, dice, y lo voy a citar, dice que se apartaban los paganos, se apartaban de los que empezaban a enfermar y rehuían hasta los más queridos.
y hasta arrojaban a los moribundos a las calles y cadáveres insepultos a la basura. Y en contraste, dice él, muchos de los cristianos, dice, visitaban a los enfermos, les servían con abundancia, los cuidaban en Cristo y hasta morían contentísimos con ellos, contagiados por el mal de los otros, atrayendo sobre sí la enfermedad del prójimo y asumiendo voluntariamente sus dolores. Durante todo ese tiempo, y en parte a causa precisamente de la plaga, la iglesia iba creando estructuras locales para ayudar a los enfermos, sobre todo a los enfermos pobres. Por lo general, eso era tarea de los diáconos, tanto varones como mujeres. Y lo hacían entendiendo que esa era parte esencial, inevitable de la misión de la iglesia misma. Ahora, poco después de eso, en el próximo siglo, el siglo IV, las cosas cambiaron. La iglesia que hasta entonces estaba perseguida, ahora empezó a recibir el apoyo del Estado, tanto para bien como para mal. De eso podemos hablar otro día, si me dan la oportunidad. Las obras de caridad de la iglesia ahora se expandieron con el resultado de que surgieron los primeros hospitales. Normalmente al cuidado de los monásticos, monjes. Por largo tiempo que les servían de médico eran principalmente los herbalistas de los monasterios, expertos en plantas medicinales y en otras curas. Y se les llamaba enfermeros, de unir la palabra de hoy, porque se ocupaban de los enfermos. Ahora, en medio de todo eso, no había dónde estudiar medicina. No se estudiaba nada de medicina para nada. Solamente los herbalistas eran los que sabían algo de algo. Y no fue sino bastante después, a principios del siglo XIII. Acuérdense que Cipriano estaba en el tercero. Estamos hablando ahora de 1000 años, de 1000 años después, ¿verdad? A principios del siglo XIII se establecieron las primeras facultades de medicina en las universidades que iban surgiendo en Europa. Pero fue precisamente en ese siglo XIII, el punto culminante de la Edad Media, el momento de gloria de la Edad Media, fue en esa época, cuando todo parecía muy bien, que apareció la peor pandemia en más de 1000 años. La plaga bubónica, también llamada la muerte negra. La enfermedad se complicó porque en ese mismo tiempo hubo un cambio climático en Europa que hoy recibe el nombre de la pequeña edad glacial. Las bajas temperaturas, el exceso de lluvia, llevaron a la destrucción de las cosechas y eso resultó en hambre y desnutrición por espacio de más de una generación. Y claro, esa hambre y desnutrición pues ayudó a la pandemia. Este paréntesis. Entonces, como ahora había conexiones entre la pandemia y los cambios climáticos, aunque digamos que no. Entonces, en medio de aquella situación, llegaron las ratas negras, que no habían existido nunca en Europa, pero venían ahora del oriente, posiblemente de la India o de la región este de Asia. Y llegaron gracias al creciente comercio, precisamente la prosperidad producía el comercio y venían los barcos y venían las ratas. Y esas ratas servían de huésped intermedio que les transmitía la peste a los humanos. Una pulga mordía a una rata y después mordía a un humano y ese humano se contagiaba y muy probablemente moría. En el occidente, especialmente en las zonas frígidas allá al norte, la gente acostumbraba a vivir junto a los animales que les daban el calor. Y como resultado, la plaga mató unos 25 millones de personas, aproximadamente la tercera parte de toda la población europea. Imagínese usted eso. Imagínese usted 1 de cada 3 personas muertas. Y lo demás, claro, viviendo en temor, no sabiendo lo que está pasando. Y viviendo en un desorden económico, un desastre terrible, porque no había quien produjera, porque no había quien distribuyera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo respondieron los cristianos a todo eso? Bueno, al hacerse esa pregunta hay que empezar por aclarar que en esa época, ya en el siglo XIII, por lo menos nominalmente, prácticamente toda la población era cristiana, con la principal excepción de los judíos. Luego quizás sería mejor hablar en términos de la respuesta de los líderes de la iglesia a la pandemia bubónica. Cuando planteamos esa pregunta, la respuesta tiene que ser mixta. Hubo comentarios y quejas acerca de sacerdotes que abandonaron a sus rebaños, que se fueron allá al monte para no contagiarse,
que se negaban a ofrecer los últimos ritos, a acompañar a los moribundos por temor al contagio. Pero la otra cosa que también hay que darse cuenta es que la proporción de mortandad entre los sacerdotes y los monásticos es bastante más alta que la del público en general. Si en el público general murió 1 de cada 3 personas, entre los sacerdotes murió 1 de cada 2,5 sacerdotes. Y eso parece señalar que entre el clero y los monásticos, algunos, bastantes, respondieron con acciones de amor, incluso poniendo sus vidas en peligro. Mientras otros se apartaron de los enfermos, como lo hacía buena parte de la población, y fue contra esa gente que hubo quejas y toda clase de comentarios. Ahora, parte del contraste entre esto y el siglo III se debe a que en aquella época el hecho mismo de declararse cristiano ponía al creyente en peligro de persecución y martirio. Allá en aquel tiempo de la pandemia del siglo III, resultaba claro que unos eran cristianos y otros no. Y para ser cristiano había que estar dispuesto hasta morir como mártir. Pero en tiempos de la peste bubónica, cuando prácticamente toda la población era cristiana y ser parte de la iglesia no parecía ser ninguna cosa difícil, muy difícil, no constituía peligro ninguno, el compromiso también era menor. Y por tanto era también menor la proporción de personas que estaban dispuestas a arriesgarse ayudando a los enfermos y moribundos. En medio de aquella situación a fines de la Edad Media, la respuesta de la iglesia fue generalmente que Dios había mandado la plaga a causa del pecado del pueblo. Y a eso, claro, sería fácilmente posible responder también que la iglesia, que Dios había mandado la plaga como castigo, sí, pero no castigo del pueblo, sino castigo de la institución eclesiástica y de sus líderes, porque la plaga llegó en una época en que los papas se habían mudado a una ciudad cerca de Francia y Francia dominaba toda la política del papa, y a eso siguió entonces un gran cisma, un periodo en que hubo 2 papas y a veces hasta 3 peleando unos con otros. Y hay un contraste marcado entre el modo en que la iglesia respondió a la peste bubónica y lo que siglos antes Cipriano había dicho en el sentido de que todos somos una sola humanidad y por tanto sufrimos conjuntamente todas las tragedias humanas. Ciertamente Cipriano creía, estaba convencido de que la providencia divina gobernaba el mundo, pero no estaba dispuesto a culpar a Dios por la pandemia, ni a declarar que Dios estaba castigando al grupo particular mediante esa plaga. Tanto los buenos como los malos, tanto los cristianos como los paganos, todos sufren igualmente bajo la pandemia. En una palabra, mientras Cipriano no pretendía explicar la causa de la pandemia, la iglesia de fines de la Edad Media sí trató de hacerlo y buscar entonces a quién culpar. Y una consecuencia fue que se culpó a los judíos, se culpó a algunas mujeres consideradas brujas, a otras personas generalmente excluidas de la sociedad, y fue un momento triste y vergonzoso, no solamente para la iglesia, sino también para la teología cristiana, que justificó las matanzas de judíos, las muertes de las supuestas brujas y de otros grupos marginados a quienes se echaba la culpa por lo que estaba pasando. A consecuencia de todo eso, mientras la alta jerarquía daba a entender que la peste era consecuencia de los pecados del pueblo, el pueblo mismo se iba convenciendo cada vez más de que los pecados de la iglesia eran al menos tan grandes como los del pueblo y hasta quizá mayores. Bien puede decirse entonces que la peste bubónica y el modo en que las autoridades eclesiásticas respondieron a ella fueron un factor contribuyente a la reforma protestante que vino en el siglo XVI. Claro, también hay que confesar que el protestantismo también dejó mucho que desear en cuanto a la ayuda a los enfermos. Eso se debió en parte a que con la clausura de los monasterios y de los conventos también se perdió lo que esas instituciones antes habían hecho sirviendo como hospitales para los enfermos. Ahora, en tiempos más recientes, llegado al siglo XX, ha habido también pandemias, epidemias serias. Una de ellas fue la mal llamada influencia española, otra vez echando la culpa a España, que España no fue la causante ni fue en España que surgió la cosa, pero había que echarle la culpa a alguien. Y después, se sabe, hubo una gran epidemia de poliomielitis que siguió aumentando. En ambos casos, en parte porque la población estaba acostumbrada a los sacrificios necesarios durante las grandes guerras,
en la mayoría de los países esa población se mostró dispuesta a tomar medidas difíciles para detener las epidemias. Y recuerdo otra vez lo que estaba diciendo antes, ¿verdad? Que aquellos cristianos del siglo III que estaban esperando y sabiendo que posiblemente iban a sufrir, estaban mucho más dispuestos, mucho más preparados a pagar el precio que había que pagar en medio de la epidemia, que los del siglo XIII creían que estaban en el momento crucial, un gran momento de gloria, que todo estaba bien, la economía estaba floreciendo y de momento llega la epidemia. La otra gran epidemia de fines del siglo pasado fue la del SIDA, que todavía continúa. Hablamos de la influenza española. En aquella influenza murieron entre 20 y 30 millones de personas, mientras que los muertos de SIDA van llegando ya ahora a los 80 millones. Y esta última epidemia, como tantas otras y como la pandemia que ahora sufrimos, también ha puesto el descubierto la diferencia entre quienes tienen recursos económicos y quienes no los tienen, quienes pueden lograr ayuda y quienes no pueden lograrla. La respuesta de las iglesias al SIDA es interesante, ¿no? Puesto que al principio la enfermedad se asociaba exclusivamente con la homosexualidad. Hubo muchos cristianos, muchos líderes, iglesias enteras dispuestas a decir que la epidemia era un castigo de Dios contra los homosexuales. Después, cuando se descubrió que el uso de drogas era otro medio importante de transmisión de la enfermedad, todavía muchos cristianos podían decir, bueno, es castigo de Dios por lo que hace. Pero cuando la epidemia se extendió a otras personas, particularmente a enormes números de niños recién nacidos, esas explicaciones fáciles perdieron su credibilidad. Hoy estamos en medio de otra gran pandemia, la del virus COVID-19. De todo lo que antecede, lo primero que se desprende es que siempre se hace muy fácil dejarse llevar por la tendencia humana a buscar chivos expiatorios a quienes culpar. Acá donde yo vivo, el presidente del país le llama al COVID el virus chino, aunque los científicos están diciendo que no es muy seguro que haya surgido en China originalmente. Quizá ahora, después de toda esa historia, deberíamos volver a considerar lo que Cipriano dijo en aquella otra gran pandemia en el siglo III. Tenemos que decir ante todos que el ser creyentes no los libra del sufrimiento ni de la tragedia, pues todos somos parte de la gran familia humana. Eso no es fácil, porque frecuentemente nuestra propia predicación ha presentado a la fe cristiana casi como si fuera un amuleto que te va a salvar de todo mal. También podemos decir, en segundo lugar, que el creyente sí tiene la oportunidad de ver su propio dolor dentro de un contexto de fe y esperanza, y que eso hace que el sufrimiento cobre una dimensión diferente, y que eso hace que siempre tras el dolor y tras la muerte siempre queda la esperanza, la seguridad en el Dios que es nuestro Señor y que sabemos que nos ama. En tercer lugar, y esto quizás es lo más difícil, podemos y tenemos que decir que no sabemos por qué se ha desatado la pandemia. Claro, la ciencia puede descubrir las causas biológicas, puede decirnos si fue un murciélago o si fue otro animal que fue, pero en todo caso, en última instancia, el mal, la existencia del mal, el hecho de que las cosas no todas son buenas, es inexplicable, y es precisamente en eso que radica el misterio de la iniquidad. La iniquidad es un misterio inexplicable, y es precisamente ese carácter misterioso lo que la hace doblemente mala. Si pudiéramos explicar por qué las cosas pasan, ya le estamos quitando el filo a ese dolor, ya no son tan malas. Pero la verdad es que no podemos explicar, y tenemos que reconocer eso, porque solamente así escaparemos a la tendencia de buscar explicaciones fáciles y chivos expiatorios y descargar en ellos la culpa por todo lo que acontece. Y podemos decir, por último, que como creyentes nos corresponde responder con compasión y con conocimiento a todos los retos que se nos presentan por delante. Dicho de otra manera, la respuesta de esa tiene que responder.
Pero la respuesta de la iglesia y los cristianos no debe consistir, aunque eso es más fácil, pero no debe consistir en supuestas explicaciones de lo inexplicable. Nuestra tarea no es responder a preguntas difíciles con explicaciones fáciles, pretendiendo que entendemos lo que no se puede entender, pretendiendo que sabemos en última instancia por qué vino la pandemia. Nuestra tarea es responder a necesidades con amor, con compasión. Nuestra tarea no es preguntarnos cómo lo explicamos. Y si no sabemos explicar, lo que va a decir la gente de nosotros. No, la pregunta no es cómo lo explicamos, sino más bien, ¿qué haremos? ¿Qué quiere Dios que hagamos ahora? Nuestra tarea es responder teniendo en cuenta lo que la ciencia nos dice acerca de la pandemia y cómo evitarla. Reconocer que la ciencia misma es don de Dios. Don de Dios. Don de Dios. Dios está en esta vida que nos ha sido dada. No solamente a los creyentes, sino a todos. Y don de Dios son también los conocimientos de los científicos. Don de Dios son todas esas personas afligidas, tensas, desamparadas, enfermas, moribundas. Don de Dios es la fe por la que vivimos. Y porque todo ello es don de Dios, nuestra fe reclama que seamos fieles a ese mismo Dios en todo ello. Así sea, y Dios le bendiga mucho. Muchas gracias, querido profesor.